Bueno, ya contaba aquella fábula rusa desde esos años 30 la historia de un escorpión ansiando cruzar el río sin poder hacerlo, lógicamente por su falta de habilidades acuáticas, pero que muy hábilmente se encuentra una rana deambulante por la orilla, a quien convence de ayudarlo a cruzar el río. La rana, aunque temerosa, lógicamente, de que el escorpión la vaya a picar, acepta la encomienda. El escorpión, aunque jura no picarla, a medio camino la pica con su aguijón y mueren los dos. La historia trasladada a la vida real, me temo, ni empieza ni acaba así. La rana, más que una simple ingenua, en realidad está guiada por intereses. Cree que amigándose con el escorpión, este la va a proteger o cuando menos no picar, mientras que el escorpión, aunque claro que pica a la rana, en el final él no muere con ella, al menos por lo pronto, porque tiene a toda una fila de otras ranas amenazadas o incrédulas que le ayudarán también a cruzar el río. ¿Qué acaba de pasar en Panamá? Simplemente una escena de tensión en pleno cruce del río. Como vimos, el presidente estadounidense reelecto, Donald Trump, ha amenazado en un discurso con tomar de vuelta el Canal de Panamá para los Estados Unidos, de manera absoluta, rápida y sin cuestionar, pidiéndole a los oficiales de Panamá que se guíen de acuerdo a sus demandas. Y una amenaza con la que claramente se ganó la respuesta del presidente panameño José Raúl Mulino. Compatriotas, como presidente, quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Cada panameño, aquí o en cualquier lugar del mundo, lo lleva en su corazón y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Los tratados Torrijos-Carter de 1977 acordaron la disolución de la ex zona del canal, reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999 y pronto celebraremos los 25 años de esta transferencia. Ya volveremos a esos tratados Torrijos-Carter. Una respuesta contundente, soberana, antiimperialista se podría decir, ¿no? Excepto que esa sería una etiqueta que hasta ese comunicado no se podría aplicar para el presidente panameño actual, si juzgamos su nada breve trayectoria política y militar. Haremos una breve nota biográfica de José Raúl Mulino, pero antes debemos entender un poco sobre la historia de Panamá y por ende del dichoso canal. Ya desde mucho antes de la invasión de Cristóbal Colón, el Istmo de Panamá era usado por grupos indígenas de todo el continente de las Américas como punto de cruce, usado también por los animales y la vida vegetal. Ubicado en la zona más estrecha de la región, Panamá tiene una posición geográfica y pronto vuelta en geopolítica crucial, rodeada del Océano Pacífico y del Mar Caribe, por lo que, claro, estaría en el punto de mira para los invasores primero europeos. No solo Colón, quien, válgame Jesucristo, descubre Panamá, sino también de Pedro Arias Dávila, quien llega allá en media tensión entre españoles e indígenas. A Ávila se le conocería por fundar la ciudad de Panamá, pero también por su apodo El Tirano, por la brutalidad de sus tácticas de sometimiento. Hemos de decir que no muy diferentes a las del conquistador promedio. Bueno, métodos que incluían la práctica habitual de la esclavitud, la tortura y, claro, el asesinato a punta de corte de cabezas, literalmente, y más. Y no solo contra los indígenas, sino también, a veces, contra sus propios hombres. Se le acusa incluso de haber asesinado al otro conquistador, Vasco Núñez de Balboa. Y entre tanto cortar cabezas, convierten a Panamá en colonia y a su istmo en el centro comercial por excelencia. El istmo se vuelve crucial, ya no para comunicar a los pueblos indígenas entre ellos, sino para la expansión imperial. Empezando en los años 1600, en ese Caribe panameño se establecen los principales puertos de toda la región, usados para el tráfico internacional de mercancías, principalmente humanas, o sea, de esclavos africanos. Pero no solo. La colonia panameña, como epicentro comercial, también comerciaba y transportaba métodos de contrainsurgencia,
como el punto de envío por excelencia de tropas españolas especializadas en la sofocación de rebeldes de toda América del Sur, que para los años 1800 se encontraban en pleno auge de sus movimientos independentistas avivados por la Revolución Haitiana, la primera del continente, empezada en 1791. El pueblo panameño se alza en el fervor independentista de la región. El libertador Simón Bolívar, que ya 3 años antes había fundado la Gran Colombia para la unificación total de los pueblos libres. Y así es que el 28 de noviembre de 1821 se declara la independencia de Panamá, uniéndose inmediatamente a la Gran Colombia, formando parte hasta 1830, después de ciertos desacuerdos con la Constitución bolivariana. Historia corta, larga, la Gran Colombia a la par también empieza a desintegrarse tras la renuncia de Bolívar como presidente. Venezuela y Ecuador se separan ese mismo año y entonces es que el territorio, que hoy es Colombia y Panamá, resulta ser la única región que permanece unida, pasando a formar conjuntamente la República de la Nueva Granada. Y aquí es cuando los yanquis empiezan a meter mano. Panamá quiere seguir teniendo control sobre su istmo, normal, aún siendo parte de la Nueva Granada. Entonces Estados Unidos se ofrece a ayudar. ¿Estados Unidos ayudando a un país a tener soberanía? Se preguntarán ustedes, el fin se huele. Como fecha fundacional del intervencionismo estadounidense en Panamá es en 1846, cuando el ministro de Exteriores de Nueva Granada y el encargado de negocios estadounidenses firman el Tratado Mayarino-Bitlack, donde Nueva Granada le solicita a Estados Unidos que le garantice la posesión y soberanía del istmo. ¿Y a cambio? Ventajas de transporte y, claro, por su propio bien, la entrada del ejército estadounidense en su territorio, impidiendo desde dentro cualquier movimiento de emancipación. Vacuna preventiva le llaman. El punto de mira siempre fue el istmo, que los estadounidenses querían dominar a toda costa. Tan solo unos años después de la firma del tratado empieza la construcción del ferrocarril transísmico, con apoyo financiero y técnico de las empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque sería suyo. Pero el pueblo de Panamá no estaba resignado. Hacía falta solo una gota que derramara el vaso. En este caso, una sandía. 1856, el incidente de la tajada de sandía. Todo ocurre cuando un estadounidense llega con un vendedor de sandías panameño, toma una sandía y se la come rehusándose a pagar. Ocurre una discusión y el estadounidense, es decir, el ratero de sandías, saca una pistola y dispara. Ante la indignación, los panameños comienzan a incendiar el ferrocarril y los estadounidenses, pues, los reprimen violentamente. Y poco después mandan a su ejército en su destacamento militar para la protección de la estación de ferrocarril y restablecer el orden en la ciudad de Panamá. Ese, el primer paso para la intervención yanqui en Panamá. Pero definitivamente no el último y no el más sutil. ¿Se acuerdan cómo Estados Unidos reprimió bajo tratado toda la subversión independentista de Panamá como parte de la Nueva Granada y de Colombia? Bueno, pues todo cambia en 1903. Estados Unidos ya tenía planes de construir un canal, el Canal de Panamá, en lo que era el Istmo. Pero como parte de Colombia, lo negocian con sus autoridades en el Tratado Herrán-Hay. Pero Colombia se niega a ratificar dicho acuerdo y ahora sí, Estados Unidos empieza a apoyar movimientos separatistas a diestra y siniestra. Así como apoyo militar y político explícito para garantizar la independencia de Panamá, o más bien para su dominio y garantizando control del canal. Poco después, Panamá declara su independencia de Colombia. De su lado, Estados Unidos. Inmediatamente después, se cede completo control de la zona del Canal de Panamá al tío Sam, bajo el Tratado Hay-Bunao-Varilla. Y entonces empieza la construcción del famoso Canal de Panamá, como el punto más crucial para la economía estadounidense. Más de 12.000 obreros y 25.000 civiles en total se conoce que fallecieron en la construcción del Canal de Panamá, en una operación exhaustiva y de explotación, mientras ondeaba la bandera estadounidense bajo sus bases militares, cuerpos de policía y justicia propias. Panamá pone los muertos y el dinero y el control para el tío Sam. Se inaugura finalmente en 1914, estableciendo que todo buque que lo cruce debía pagar $500,000 por su uso. Y lo pagan a los yanquis.
Se dijo en su momento que ese era el único punto que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico, pero tampoco era cierto. También estaba, y está, el Estrecho de Magallanes, entre Argentina y Chile, pero se mantiene a raya. ¿Por qué? Para mantener la hegemonía estadounidense. Guiño con el ahora. ¿Por qué en plena tensión hegemónica con China, Estados Unidos le brinda pleno apoyo a Milei como su fiel lacayo, abriendo bases militares y sentando las garras en Argentina, controlando también Chile bajo el Comando Sur y el estrangulamiento a Boric? ¿Será porque, además de Panamá, quieren hacerse con el Estrecho de Magallanes y mantener su hegemonía a flote? No lo sé, solo son preguntas. Pero no solo, porque había otro país en posible disputa ya desde ese inicio del siglo XX. Y ese fue México, ya desde antes de la Revolución de 1910, cuando dominaba el dictador Porfirio Díaz, este ya tenía planes para hacer su propio corredor interoceánico en territorio mexicano. Y así es que empieza primero el tren interoceánico para conectar el Pacífico y el Atlántico, de Oaxaca a Veracruz. Comerciantes de todo el mundo empezaron a hacer uso de ese tren y la economía del país creció estrepitosamente, hasta que abre el Canal de Panamá. Y los empresarios deciden usarlo en vez del mexicano, dejando el tren en desuso. ¿Pero por qué eligieron a Panamá si la distancia a recorrer era muchísimo mayor? Porque las empresas eran estadounidenses o tenían intereses con los gringos. Entonces eran obligados a usar el canal gringo en Panamá. ¡Ay, Panamá! Ya el historiador Ovidio Díaz Espino había dicho que Panamá, después de su llegada de la llamada independencia, se convertiría en el país creado por Wall Street. Pero no sin resistencia. En plenos años 60, de manera conjunta con la ebullición de movimientos estudiantiles en París o en México, antes llegan las protestas por la soberanía en Panamá, 1964. Era un país dividido en dos: la casta estadounidense y los panameños, por otro lado. El proceso de urbanización de The Zone, la zona del canal, propiedad de Estados Unidos, comienza con la construcción del Canal de Panamá. Estaba separada por una valla del resto del país. Su zona, The Zone, gozaba de las mansiones más lujosas, centros comerciales, escuelas, universidades y, claro, sus bases militares, hasta 14 de ellas. Un pequeño Estados Unidos, con su libre mercado, sus productos inútiles pero brillantes y, claro, su desigualdad y segregación racial. Apodados los zoneitas o los zonians, eran los estadounidenses habitantes de la zona, pero que podían deambular con su carta enorme de privilegios por toda Panamá, mientras que los panameños ni siquiera podían ingresar a la zona del canal sin un permiso especial. Y no hace falta explicar por qué este sistema de dominación y segregación generó las condiciones más que propicias para un movimiento revolucionario. Uno de los gérmenes de ese 1964 fue unos años antes con la Operación Soberanía, de 1958, en la que un grupo de estudiantes se infiltraron en la zona para sembrar 75 banderas panameñas en vez de estadounidenses. Como un acto simbólico, Ricardo Ríos Torres, uno de los líderes estudiantiles, diría: aquello marcó el nuevo rumbo de las negociaciones canaleras, porque desde ese momento vencimos la agresión psicológica que Estados Unidos había marcado sobre Panamá desde 1903. Y sí, no pararon las siembras de banderas y los actos de protesta. Miles de personas se plantaron frente a la zona de manera pacífica, pero aún así, el ejército estadounidense decidió disparar a los manifestantes. Los enfrentamientos se extendieron durante más de 72 horas continuas por todo el país. Conocido como los disturbios del Día de los Mártires, el 9 de enero de 1964, que acabó con la muerte de al menos 20 panameños. Un movimiento sin el que no se entiende definitivamente el año 1977 que llegaría. Tan solo unos años después de la pérdida de esos 20 mártires, llegan los tratados Torrijos-Carter de 1977, a los que hace referencia ahora Donald Trump en sus amenazas, estableciendo la devolución progresiva del canal a Panamá hasta el año 2000. Sin embargo, en algo tiene razón Trump, y es que no fue del todo un pacto de soberanía plena para Panamá, porque tenía algunas cláusulas. Bueno, primero van las conquistas. Se elimina el enclave colonial de la zona, devolviendo la jurisdicción del territorio a Panamá, así como de los puertos cercanos al canal.
También crece el rol administrativo de Panamá en el canal bajo una paga anual por parte de Estados Unidos y bueno, ahí es donde se empiezan a ver las aristas. A cambio de esta enorme generosidad, Estados Unidos seguiría teniendo la responsabilidad primaria del manejo, mantenimiento, protección y defensa del canal, y además bajo leyes yanquis. Y más importantemente, el tratado también legaliza la presencia e instalación de bases militares estadounidenses en suelo panameño, para proteger al canal, está claro. Y hablando del supuesto pacto de neutralidad, meten una pequeñísima cláusula que permite intervenciones militares estadounidenses en cualquier momento desde el año 2000, es decir, desde la devolución del canal a soberanía panameña. Ya. Pero bueno, ¿y quién era Omar Torrijos, el presidente panameño que firma los tratados y a quien en la Constitución de 1972 se le nombra líder máximo de la Revolución panameña? Bueno, pues era un presidente que también, en lo internacional, acoge a los refugiados tras el golpe de Estado en Chile de 1973 contra Salvador Allende, también ayuda al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, así como a otros movimientos revolucionarios en El Salvador y en Guatemala, mientras que también renueva relaciones diplomáticas con Cuba. Esto es, claro, hasta que, como dice su biógrafo y amigo Zoilo Martínez de Vega, lo murieron. En 1981, Torrijos muere en un accidente aéreo cuando su avión de la Fuerza Aérea Panameña se estrella. Bueno, después de su muerte y de un gobierno interino débil, causando gran inestabilidad, el que sube al poder sería Manuel Antonio Noriega en 1983, uno de los oficiales más cercanos a Torrijos. Y así se mantiene hasta 1989, es decir, al año de la invasión militar estadounidense, bajo el nombre de Operación Causa Justa, para eliminar al dictador Manuel Antonio Noriega. Pero si piensan que esta historia ya se la saben, no tanto. Esta no fue una operación eliminar líder de izquierdas que me molesta. Esta fue más bien una operación eliminar lacayo que ya no me sirve de nada. Desde los años 50, vamos a ver, Noriega venía colaborando nada menos que con la CIA, siendo una de las fuentes de inteligencia más valiosas de la agencia en Panamá. Pero no solo, también fungió como uno de los enclaves más valiosos de contrainsurgencia en todo el continente, traficando armas, equipo militar y dinero a las dictaduras militares y cuerpos de choque en toda la patria grande. La guerra civil en El Salvador, la dictadura de Somoza en Nicaragua, siendo clave también en el escándalo Irán-Contra, la dictadura de Videla en Argentina, etcétera, etcétera. Así como traficante de drogas, porque todo emprendedor sabe, hay que diversificar los negocios. Una pieza clave para enmarcar hasta que ya no tanto. Noriega empieza a alzar el discurso nacionalista y se empieza a mostrar un poco dudoso en la ampliación de la colaboración con Estados Unidos y entonces... Bueno, pues entonces, corte de cabeza, como es lógico. Dictador lo empiezan a llamar, cuando antes era pues el general Noriega. Y los mismos que le habían encomendado todas estas prácticas, ahora se las echan en cara. Era una causa justa para los Estados Unidos, eliminarlo, claro, para invadir Panamá. 26.000 soldados de las unidades de élite, de los comandos navales, del ejército y de la división aerotransportada número 82 fueron usados para una invasión militar en pleno 1989 que dejó 3.000 muertos. ¿Y qué armas? Bueno, de todo, incluso bombarderos furtivos F-11 Nighthawk y helicópteros de ataque AH-64 Apache, bombardeando civiles, no militares, y cometiendo además masacres, como la del barrio El Chorrillo, que terminaron por incendiar. Pero aún ahí había derecho entreguista, sí señor, y esta invasión no cesó, se quedó como el espectro por Panamá. Por ejemplo, Estados Unidos disolvió el ejército del país, las fuerzas de defensa de Panamá, dejando el país sin ejército. Una táctica que también usaron en Costa Rica, como la película esa de la hija de David Lynch, de un cirujano loco que secuestra a una mujer y le corta los brazos y las piernas para que no se pueda escapar y no pueda vivir sin él. Así, ¿no tienes ejército? No te preocupes, yo te voy a dejar usar el mío en tu territorio cuando yo quiera para mis intereses. ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Volvamos a las amenazas de Trump y al presidente que las resiste. Bueno, resiste hasta que le tocó a él, digamos. Ese presidente al que hasta hace poco medios estadounidenses imperialistas le aplaudían por su puño de acero, está
un poco lejos de ser antiimperialista. Un represor de primera es lo que fue, más bien. Como jefe de las agencias de legislación bajo el gobierno de Martinelli de 2009 a 2014, Molino tenía la autoridad completa sobre la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval y el Servicio de Inmigración. Eliminó las leyes de sindicalización y cuando irrumpen las protestas en los plantíos bananeros en 2010 en Changuinola, asesinando a 2 personas e hiriendo al menos 100. Un periodista del diario La Prensa apodó a Martinelli y a Molino como los carniceros de Changuinola y San Félix. Tan solo otro de los casos de represión brutal bajo su cargo fue la represión sobre la comunidad indígena Nave Buglé, que se resistían a la creación de una mina de cobre cuando la policía asesinó a al menos 3 manifestantes. Y una vez electo presidente, se ha mantenido firme en su compromiso contra la inmigración. Y también en cuanto a política internacional, más alineado a Bukele, Noboa y Milei, reconoció casi instantáneamente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela tras las últimas elecciones. Qué fácil es apoyar una invasión estadounidense en otros países. Pero bueno, como hoy les voy a decir algo pedagógico y este es un espacio para tal, hay que terminar con una moraleja. Vamos a decir lo siguiente: a los lacayos de Washington siempre les cortan la cabeza. Y otra más: apoyar las invasiones del imperio en otros países no te inmuniza contra una invasión al tuyo, al revés, te pone de pechito. Ahora nos toca, como latinoamericanos, latinoamericanistas y como simples demócratas, repudiar la injerencia estadounidense en Panamá, sea quien sea el presidente. Pero espero que estas lecciones tan humildes sean escuchadas por otros presidentes de la región. No solo desde la derecha entreguista de hueso colorado, sino también desde el mal llamado progresismo, que se está queriendo alinear al centro, siendo este un simple eufemismo para decir lacayo del imperio. Para que entendamos de una vez por todas que este nuevo siglo es una vez más uno de patria o muerte.